Vamos a leer juntos Mateo 16, 18 como versículo lema o clave para esta serie sobre la iglesia, el milagro de la iglesia. Mateo 16, 18, si lo tenéis ahí, queréis leerlo conmigo, vamos todos juntos. Dice así: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Una promesa del Señor que se está cumpliendo ante nuestros ojos. Y se está cumpliendo fuera de nuestros ojos, como tantísimas veces lo he repetido, y es que me encanta repetirlo para mí mismo, de que hoy mismo en los países de Nepal, Filipinas, Japón, Alaska, Perú, Ecuador, Guinea, Sudáfrica, Marruecos, Francia, Irlanda, Noruega, Estados Unidos, México, Chile, las islas del Pacífico, etcétera, etcétera, etcétera. Hay congregaciones de Cristo reunidos o reuniéndose en cumplimiento a este versículo. Eso es una maravilla. Eso es un milagro. Nadie jamás ha hecho nada parecido en ninguna declaración que ha hecho, nunca, más allá de su propia generación, muy pocos, y nunca jamás ha habido alguien que diera semejante proclamación internacional, multinacional, y 2000 años más tarde está literalmente más grande y más fuerte que nunca. No quiere decir que la iglesia de Cristo es la mayoría, no dice eso, nunca lo dijo ni nunca ha sido cierto, pero que ha ido creciendo a lo largo de los siglos, con sus altibajos normales, porque las iglesias son hechas de nosotros, pero ahí sigue la iglesia porque Cristo la está edificando. Y ese milagro es lo que estamos estudiando, y ahora estamos ya en Hechos, así que tenéis las Biblias, vamos al libro de Hechos. Hemos hecho ya el capítulo 1, entramos en el capítulo 2 hace poco, hace 2 semanas, y hoy vamos a arrancar en el versículo 11. Lo que queremos ver, hermanos, es cuáles son los hechos reales de la iglesia, cómo fueron los comienzos verdaderos de la iglesia, porque de ahí nacimos nosotros, y somos una extensión, como suele recordar o avisar mi propio pastor. El libro de Hechos no es para tomarlo como un manual de la iglesia, pero son los comienzos, y lo que Dios hace sí que son manual, pero hay que recordar que mezclado ahí hay mucho humano, y hay que siempre tener cuidado de lo que es de Dios y lo que es del ser humano, pero desde luego que es un absolutamente fiel registro del comienzo de la obra que Cristo comenzó, que es su iglesia. En el versículo 11, terminamos el domingo pasado viendo todas estas naciones de donde habían venido judíos. Habían venido porque habían varias fiestas al año en que debían de llegar los varones de los judíos, y uno de esos era Pascua, y muchísimos se quedaban entonces para Pentecostés. Eran 50 días. Yo no sé cómo se los arreglaban. Evidentemente habían arreglos de tradición que quizás no entendemos porque aquí no están. No estarían todos 50 días. Imagínate el papá y el marido estar fuera 50 días, así, no sería muy razonable, pero evidentemente muchísimos viajaban para esta fecha. Igual si estaban muy lejos, como en algunos de esos países, venían una vez al año, una vez a cada 10 años, una vez por vida, quién sabe. Pero había muchísimos en esta ocasión,
y se habían quedado desde la Pascua muchos de muchos países y eran judíos, pero hablaban otros idiomas, muchos griegos, pero vimos el domingo pasado que no eran solamente de la parte influenciada por los griegos, sino desde Arabia hasta África y otras islas, y en el oriente habían judíos que habían venido. Y entonces llegamos al versículo 11 y están los últimos, y ya los vimos, pero hay una frase ahí que no lo miramos demasiado y quiero verlo un poquito mejor ahora. Dice, versículo 11, cretenses y árabes decían todos, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Las maravillas de Dios. ¿Qué es eso? Las maravillas de Dios debía de ser el tema de nuestra vida. Debía ser el tema de nuestra conversación ante todos. Lo maravilloso que es nuestro Dios. Cuán grandes cosas ha hecho Dios para mí, para mi familia. Ni te imaginas lo que Dios ha hecho por mí. Mira lo que Dios ha provisto, o mira cómo Dios ha guiado, incluso en la tribulación, incluso en la dificultad. Mira lo que Dios ha hecho. ¿Sabes lo que hace? ¿Sabes lo que pasa cuando un creyente dice eso? O sea, su vida es un manifiesto de las obras maravillosas de Dios. ¿Sabes lo que produce? Lo mismo que produjo aquí. Versículo 12. Y estaban todos atónitos y perplejos. Atónitos y perplejos. Diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto? Podían oír en su propio idioma de galileos, como vimos el domingo pasado, que no tenían cómo poder conocer su idioma, pero ahí estaban, hablando, y como estoy seguro, Dios no les dio el poder hablar a medias en ese idioma. Hablarían perfectamente. Hermano Jeremy me sorprendió lo bien que hablaba esta mañana el castellano, muy bien hecho. Hablaba bien. Igual alguna vez le costaba encontrar alguna palabra o eso nos pasa a mí también, pero a estos no les pasó, seguro. Hablaron perfectamente. Y la gente quedó atónito y perplejo. ¿Cómo puede ser? Y todo eso resultó en hacerse una pregunta. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? ¿Qué está pasando aquí? Para ellos habían llegado como cualquier otra vez que habrían ido a Israel y a Jerusalén, pero esta vez, mira lo que ha pasado. ¿Qué significa? Escuchamos testimonios, ¿verdad?, de las oportunidades de algunos que aprovechan para hablar del Evangelio, dar un folleto, hablar con la gente. El mismo viernes estuvimos escuchando, creo que fue hace una semana que mi esposa compartió de 3 personas dos o tres personas que no le habían cogido el libro. Pero por otro lado, habían 3 personas que sí le habían cogido el libro, ustedes estaban leyendo y tienen pendiente una pequeña conversación sobre uno de los libros creo que es uno hecho, que no está ahí ahora mismo. Pero cuando damos y hablamos de las maravillas de Dios, hay respuestas diferentes. Pero debería ser que enseguida por lo menos se dice, ¿qué es esto? Por lo menos se entiende que algo está pasando, algo ha pasado. Hay
más o menos dos categorías de respuesta, lo vamos a ver. Pero en muchísimos casos la gente no quiere saber nada. Nosotros tenemos vecinos así. Sabemos, no le ofrezcas un folleto, simplemente no lo va a recibir, porque no lo ha hecho nunca y no lo quiere. Y prácticamente te ha dicho, no me dejes, no me des nada. ¿Vale? Y así muchas personas. Pero no todas. No todas. El viernes escuchamos unos testimonios muy bonitos y yo he pedido, no he dicho casi nada, lo he dicho a Cristian, que quiero que Cristian os comparta brevemente, si puede, lo que ella compartió con nosotros el viernes, los que estuvimos el viernes. Ven para aquí, hermano, creo que me pueda oír bien. Ven. Por aquí abajo, no tienes que ponerte en el público. Quiero que lo oigan, porque era especial. Vale. Venga, adelante. Lo que pasa es que yo estoy trabajando en un caserío y en ese caserío es un señor de avanzada edad, pero tiene son 3 hijos, pero yo trabajo con mi jefa y mi jefe es el hijo del señor y la nuera. Y yo le estaba orando a Dios y pidiéndole a él que si él me mandó ahí es porque yo quería hacer testimonio. El problema es que el Señor no oye. Y yo lo he hecho, pero de manera, de mi forma de ser con él. Es un señor bien, digamos, atrevido, gritón y todo. Entonces yo lo que hago es sentir algo, yo me pongo a reír entre mí misma, lo agarro, se lo vuelvo a poner. Tira las cosas, lo agarro, se lo vuelvo a poner. Y hago como darle a entender a él que lo que él hace a mí no me hace daño, lo que él hace es porque quiere como que yo reaccione y diga, mira, ¿qué pasa? Entonces yo le digo, no, conmigo no va a pasar eso, así que tú tranquilo, si quieres botar la casa, yo tranquilo no más. Porque sí se lo digo. Pues yo le digo, yo estaba hablando con el Señor y yo le he dicho, Señor, te pido que me dé la oportunidad de predicar la palabra a la familia. Y he venido haciéndolo en el transcurso que estoy ahí. Y el viernes, hace 2 viernes, la muchacha se me acercó y comenzó a hablar. Pero yo vi como que hubo un espacio que el Señor sacó a la niña y al esposo, el Señor se durmió. Entonces que con ella sola en el comedor y comenzamos a platicar. Pero ella comienza a decirme, yo no sé cómo todos ustedes hacen, vienen aquí, sufren tanto, de que no se tienen que seguir, de que no se hace. Lo que pasa es que nosotros venimos con 2 cosas. Primeramente al servicio del Señor. La otra es hacer lo que nosotros tenemos que hacer en lo secular, pero primeramente le digo a predicar la palabra. Pero es que yo no entiendo por qué tú me dices, o todas las que vienen aquí hacen eso, y yo miro que me imagino que pasa por ahí y todo, pero siempre estás contenta, siempre estás alabando a Dios, siempre estás con la Biblia. Yo soy catequista iglesia donde ella vive, ahí donde ella es, yo soy maestra de catecismo. Yo leo rosario, leo esto, leo lo otro. Entonces le digo yo, eso no te va a salvar. Pero ¿cómo sabes tú que hay salvación? Entonces yo comencé poco a poco, fue 3 horas, las comenté porque tenía el reloj. Yo solo decía en mi mente, Señor, dame palabras específicas que tú sabes, porque yo no la conozco, pero tú sí, tú la crees, que tú sabes que le van a llegar al corazón. Comencé a predicar en una de esas que le decía, yo les digo a los niños en estudio, porque ella es maestra, aparte de eso es maestra en el ensayo. Entonces, yo estudio, yo soy bien inteligente, o sea, le digo, bueno, pero si lo que te sé es que si no lees la Biblia, lo que Dios quiere hacer por cada uno de nosotros, no vas a salvar, y lo que tengas no te va a servir. Y ella le digo, yo le digo a los niños, yo enseño, pero yo me siento vacía, yo digo, y me pongo a pensar, pero si voy a la iglesia, no te vas a decir, lo que pasa es que tú no tienes a Cristo en tu corazón. Yo no voy a predicar religión, te voy a predicar la palabra de Dios. Tú tienes Biblia en tu casa, me imagino que si tú eres profesor le digo, tienes la Biblia. Sí, pues lee tu Biblia, la leemos juntos. Yo lo que he hecho es que he comprado varias Biblias y dejo una en allá. Tengo una aquí y también mando regalo. Pero lo que
curiosidad y la abras. Y eso lo he hecho, ya me entiendes, y la han hecho. Pero digo, ¿pero cómo tú haces? Le digo, bueno, yo no le pongo mente a lo que yo hago, sino, o sea, ¿pero cómo? Siempre preguntan el cómo. Le digo yo no sé, yo solo que sé que tengo problemas, tengo esto, tengo el otro, pero Dios cuida de nosotros. Y eso es lo que me interesa, que Dios esté ayudando. Entonces, yo lo he compartido para pedir oración, ¿me entiendes? Para que seamos un testimonio, porque no somos perfectos. El perfecto es Cristo. Y si yo venía en esta tierra, quiero ser fiel. Gloria a Dios. Entonces, a veces hablando y testificando dices, es que no me hacen caso, es que no me ve nadie, no me escucha nadie. ¿Para qué estoy yo aquí? Que Dios no está obrando. Aquí dicen, ¿qué quiere decir esto? Y mira el versículo 13. Gracias, Cristian. Mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto. ¿Qué es otra manera de decir? Están borrachos. Están borrachos. Las mismas evidencias, los mismos datos, el mismo mensaje. Algunos, ¿qué es esto? Quiero saber más. Y otros, son payasos. Son ignorantes. Están locos. Están bebidos. Entonces, ¿qué vamos a hacer como iglesia? ¿Somos los herederos de estas escrituras y de estas enseñanzas? ¿Somos lo que sigue, lo que es de esta iglesia y lo que el Señor está haciendo? Y vemos que en el mismísimo principio, en los mismos primeros minutos, hubo lo mismo. El hombre no ha cambiado. En ese sentido, el hombre no cambia. Algunos se interesan, pero igual no lo saben. Piensa en esta familia. Y no estoy intentando... No quiero echar flores o piropos o halagar demasiado, pero imagínate la misericordia que Dios ha tenido con esa familia en enviarles a alguien como Cristian. Y otras personas que quizás también parece ser que algún testimonio han dejado. ¿Y dónde estás tú? ¿Dónde estoy yo? ¿Qué predica mi vida? De la manera que yo tenga de dar el Evangelio, ¿qué digo a los demás? ¿Hablo de las grandes maravillas de Dios? Si lo hago, la gente quedará atónita y perpleja. Algunos se reirán, otros escucharán. Siempre que se predica el Evangelio, hay estas dos reacciones básicas. Que fácilmente a veces nos desanimamos, nos amedrentamos, porque no vemos lo que pasó así hace 2 semanas. Quizás simplemente el Señor está esperando que seamos fieles. ¿Merece la pena esperar a esa oportunidad, Cristian? Sí. ¿Cuántos meses merece la pena esperar? Llevo 9 meses. Pero digo, espera lo que haga falta. Espera lo que haga falta. Desde el primer momento seguramente ya estaba mirando. ¿Y cómo le cuesta abrirse a la gente? ¿Por qué? Porque el burlarse, ¿de dónde viene? El burlarse viene del orgullo. Toda la burla viene del orgullo de uno mismo. Qué difícil es humillarse y decir, estoy enseñando, pero estoy vacía. ¡Wow! Ha dicho mucho. Se ha humillado. Es el primer paso. Diría Jesús,
no estás lejos del reino de Dios. Aquí empezaron, versículo 14, vamos a seguir, dice: entonces Pedro toma las riendas, en cierto modo. Pedro ve lo que está pasando, la confusión, la gente que se está viniendo por el ruido, por las lenguas que se están hablando y se está acumulando. Hay una grandísima multitud. Y Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos. Recuerda, venían de todos los países, pero eran judíos. Ahí empezó la iglesia. Empezó por los judíos. En nuestro mundo hay mucho antisemitismo. No debería estar nunca en la iglesia. Y en las veces cuando la iglesia ha ido a por el judío en historia pasada, eso no era la iglesia de Cristo. No sé qué iglesia era, pero no era la iglesia de Cristo, porque Cristo nunca haría eso. Empezó la iglesia con el judío. Varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. ¿Quién es el que está hablando? La última vez que le vimos a Pedro, estaba siendo medio restaurado de haber negado al Señor y mirándole a Juan y diciendo: ¿y Juan qué? ¿Por qué este? ¿Qué le va a pasar? ¿Por qué tengo que sufrir yo y este no? Y le vemos luchando, pero ahora se levanta y toma las riendas como el que debe. Era su momento, era la oportunidad que Cristo le dio. Yo creo que por humillarse y por arrepentirse de sus errores. No, ¿y nosotros qué? ¿No solemos pensar que Dios quiere usar a ese o a ese, por la razón que sea? A mí no. Es que yo he fallado tantas veces, he faltado tantas veces. Es que a mí el Señor, vete a ver con Pedro y a ver qué te dice. Yo creo que él diría: pues si Pablo es el primer pecador, yo soy el número 2 por lo menos. No le hago la competencia primero porque yo negué al Señor. Se pone en pie y versículo 15: porque estos no están ebrios, no estamos borrachos, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, las 9 de la mañana. Nosotros lo sabemos por experiencia, han comenzado las fiestas de Gama y a las 9 de la mañana ya no quedan borrachos en la calle. Ya han ido hasta las 5 o las 6 de la mañana, ya los hemos oído por ahí, ya se han ido. A las 9 no es lógico, es cosa natural. Son las 9 de la mañana, por favor, no digáis que estamos borrachos. No es cierto. No es cierto. Y entonces, él en el versículo 16 arranca con el Antiguo Testamento. Porque la iglesia tiene sus raíces en el pueblo judío y en las profecías del Antiguo Testamento y en el Señor Jesucristo, que es desde la eternidad. En realidad no comenzó aquí en todo su sentido, ya venía de tiempo atrás. Y Pedro dice: mas esto es lo dicho por el profeta Joel. ¿Cuántos habéis oído de Joel? Los que estuvieron el viernes sí, porque tenían alguna pregunta de Joel. Joel, profeta menor, pequeño, con unas palabras muy curiosas, y agarra a Pedro, bajo inspiración del Espíritu Santo, agarra estas palabras, y es curioso lo que dice. Vamos a leerlo, porque estamos viendo, hermanos, de alguna manera nuestro nacimiento. Estamos viendo los primeros minutos, los primeros momentos, los primeros días, las primeras semanas de la iglesia. Vamos a pasar toda la eternidad juntos, los que somos del Señor, disfrutando con Dios, su iglesia. Y aquí arrancó. Dice, y sabe de Joel 2,
Lo voy a leer, aunque se podría leer de Joel, porque cita de Joel, pero una cosita hay que reconocer, y vamos a verlo y con esto iremos terminando por hoy. No es algo tan práctico, en cierto modo, pero es como los libros, aventurándonos en el conocimiento de la Biblia. Esto es buen conocimiento para todo aquel que es de la Iglesia de Cristo. Esta profecía que va a dar Joel no se cumplió en su plenitud, no se cumplió en este momento. De hecho, muy poco se cumplió. Y vamos a ver cómo y por qué lo usa. Porque es una profecía bastante grande. Vamos a leer, versículo 17 dice: y en los postreros días. ¿Qué son postreros días? Todo depende de dónde estás. Joel está hablando desde el Antiguo Testamento. Los postreros días pueden ser los días de los gentiles al final, después de todo el Antiguo Testamento y la primera parte de la historia humana. También a veces se refiere a los postrerísimos días de la gran tribulación, del milenio. O sea, depende del contexto. No quiere decir que todo va, es que se interpreta, uno interpreta a su manera. No. Tiene su manera de interpretarse y es lógico, no tiene nada que ver con la interpretación privada de cada persona. Los postreros días quieren decir exactamente lo que quieren decir según Dios lo dice en el contexto. Él sabe muy bien. A veces a nosotros nos cuesta un poquito ubicarlos correctamente. Y todavía están ahí los teólogos echando todo tipo de teorías y pequeños ajustes y modificaciones a los eventos de los últimos años, 7 años y 1007 años o 1000 cuantos años. Hay montones de libros escritos y muchas ideas y opiniones. Lo que va a suceder es exactamente lo que Dios dijo que iba a suceder según Él. Y a veces no sabemos todo. Pero dice, en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Ahí ya tenemos algo interesante, porque esto no es toda carne. Lo que sucede aquí no es toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Estamos hablando de judíos, porque Joel hablaba a los judíos. ¿Y a quién está hablando Pedro? A los judíos también. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. ¿Qué quiere decir eso? Proclamarán la verdad. Proclamarán el Evangelio, proclamarán el mensaje de Dios. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Pensamos que el cumplimiento final de estas palabras, que vamos a ver todavía algunas más, el cumplimiento pleno viene todavía en el futuro. Pero Pedro arranca, y lo coge y lo arranca y lo mete aquí, porque aquí empieza, el Espíritu Santo se presenta, o sea, viene y con él vienen estas lenguas como de fuego y estos milagros de las lenguas, y está llegando el tiempo del final, el tiempo de la última era, que es de la iglesia, pero muchísimas cosas todavía quedan por delante. Versículo 18, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. ¿Vale? Versículo 19, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. Sangre y fuego y humo. ¿Bien? Vapor de humo. 3 cosas menciona Joel: sangre, fuego, vapor de humo. Esto no está sucediendo en este momento, pero la profecía va junta y la da entera y queda por delante. En Apocalipsis, vamos a ir rápidamente a ver unos cuantos versículos. Os voy a dar solamente uno de cada, porque
porque hay bastante. Llegas a Apocalipsis y ves que estos tres temas, sangre, fuego y humo, están en Apocalipsis y bastante. ¿Por qué? Porque la profecía tiene que ver con ese tiempo. Vamos a ver uno de cada, por ejemplo. Primero, sangre, Apocalipsis 8. Apocalipsis 8, versículo 7 dice: el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo, ¿y qué? Fuego, pero ese no era el primero que decía, sino y sangre, mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó. La tercera parte de los árboles, madre mía. Tercera parte de los árboles, eso se llama un incendio, Eso es un incendio. Fuego, fuego. Versículo 8, el segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar. ¿Qué dijo Joel? Que en los postreros días, entre las señales iba a haber fuego. Yo dije, yo me lié aquí, ¿verdad? Quería mirar el tema de sangre. Versículo 7, perdona. Me he liado yo porque es que están los dos ahí. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre. Ahí en el versículo 8 al final. Y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. O sea que el primero el tema es sangre, luego sí, el segundo es el tema de fuego. No vamos a ir a otro versículo porque aquí está, pero hay otros versículos en Apocalipsis donde hay muchísima sangre y muchísimo fuego. Y humo también. Mira capítulo 9. Capítulo 9, versículo 2. Y abrió el pozo, el ángel, el quinto ángel, y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo, como humo de un gran horno. Y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Enorme, enorme columna de humo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra. Mismo capítulo 10, versículo 17, así vi en visión los caballos y sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego de zafiro y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salía fuego, humo y azufre. El versículo 14 termina por el fuego, el humo y el azufre. Entonces estos temas de Joel, parte de esa gran profecía, no se cumplieron en este momento. Todos los detalles quedan por venir. Y el versículo 20 dice: el sol, estoy en Hechos, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Me imagino que la luna se volverá roja como la sangre y parecerá sangre. Me imagino algo que sucede en cierto modo. Ahora, pero si Dios quiere decir que la luna se vuelve en sangre, se vuelve en sangre. A lo que voy, no estoy del todo seguro, me inclino hacia un lado y creo que tú también. Pero a lo que voy es que las Escrituras quieren decir exactamente lo que Dios quiso y quiere que diga, independientemente de diferentes opiniones o interpretaciones. ¿Entendéis lo que quiero decir? Es muy importante eso. Nuestra interpretación no tiene por qué ser infalible. Puede ser correcto, pero puede no ser. El caso es que estas profecías son de Joel, los agarró, pero solamente la primera parte aplicaba en ese momento tan importante, y sirvió para atraer a la multitud y para coger su atención. Te aseguro que no había ni nadie pensando, a ver, ¿dónde vamos a ir hoy? ¿Se tiene McDonald's aquí en Jerusalén? O no, estaban todos absolutamente enfocados en el momento por las maravillas. Vamos a hablar de eso un poco, quizás el domingo que viene. Milagros, señales, prodigios, ¿qué son? A veces tiramos la palabra milagro muy fácil, cualquier cosa, y alguna vez decimos, no, milagro, eso más o menos lo hiciste tú no, como tú lo arreglaste. No. Milagro es algo que Dios hace. No
No hay otra interpretación, no hay otra excusa, no hay otra explicación. Es Dios el que lo hace. Y cuando sucede eso, el mundo se queda atónito. Ahí también nosotros los creyentes. Muy bien, vamos a dejarlo ahí. Y un poquito más académico de alguna forma el mensaje de hoy seguirá siendo un poco más de lo mismo, pero muy importante entender de dónde venimos, para saber por qué estamos aquí y a dónde vamos. Muy bien, vamos a orar y así terminamos y nos despedimos de tanta visita que tenemos hoy. Menos mal, porque hoy estamos en agosto y hay poco. Bien, vamos a orar. Gracias, Señor.